Así es, volveremos a las urnas. Así ya lo ha ratificado el Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cuándo o cómo se llevará a cabo el proceso? Carolina Basante se encuentra a esta hora en el CNE para darnos más detalles. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo está el ambiente en el Consejo? Sus miembros corren contrarreloj para llegar a cumplir con los tiempos. Hola, ¿qué tal, Andrea? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, el trabajo aquí en el CNE es intenso, como tú le has dicho, y contrarreloj, porque ya se empieza a definir el calendario electoral para las elecciones presidenciales y legislativas 2023. Lo que ha dicho Diana Atamain, la presidenta del CNE, es que se tendrán que ajustar los tiempos de procesos como las primarias, que son estos ejercicios de democracia interna en los partidos y movimientos, y también la campaña electoral, para que se cumpla con la ley, pero también se garantice la participación de todos los actores en este proceso. Es así, por ejemplo, que una campaña electoral que dura 30 días, un mes completo, ahora duraría solamente 8 días y en este caso sería entre el 10 y el 17 de agosto próximo. Pero para conocer más en detalle lo que son fechas y todo lo que esto conlleva, veamos el siguiente reportaje hecho por mi compañera Manuela Bedón. El Consejo Nacional Electoral anunció que el próximo martes 23 de mayo se dará a conocer oficialmente el cronograma para las elecciones extraordinarias. Hasta la fecha se cuenta con uno tentativo, la democracia interna del 25 al 31 de mayo y la campaña electoral del 10 al 17 de agosto. La primera vuelta el 20 de agosto y la segunda vuelta el 15 de octubre. Según esto, en 90 días todos los ecuatorianos tendremos que elegir presidente, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior. ¿Pero qué opina la ciudadanía sobre estos plazos? Creo que la gente ya está consciente del gobierno que hemos tenido y del gobierno que esperamos, así que no es muy poco el tiempo para estudiar eso. No, es poco tiempo. Si conociéndoles cuánto tiempo nos defraudan, peor ahora con esto. Además, agregan que independientemente de la fecha, se necesita que la ciudadanía se informe y analice su voto a conciencia. El problema es de que debe de haber gente honesta, que actúe con rectitud. Ese es lo principal. Y se va a requerir de mucha educación y participación de los ciudadanos, que esperemos haya, porque este escenario es porque nosotros mismos hemos dejado pasar y el desconocimiento acerca de por quién votamos. Según el cronograma tentativo, se podría tener resultados en el mes de febrero, pero debido a los cortos plazos, el Consejo Nacional Electoral anunció que podrían cambiar la dinámica en el voto del exterior, ya que no sería posible distribuir los paquetes electorales a los diferentes continentes. Abriremos la posibilidad de inscribirse para acceder al voto telemático. Adicionalmente, el padrón electoral será el mismo y no se podrá realizar cambios de domicilio. Lo que se evalúa es que los miembros de las juntas receptoras del voto también sean los mismos de los pasados comicios. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, y solo para resaltar dos datos que me han parecido interesantes de este proceso electoral que ha dicho ya Diana Atamain, es que, por ejemplo, en las 3 circunscripciones del exterior no se hará voto presencial, sino solamente será telemático, y además en las listas de asambleístas se cumplirá con el cupo de 30% de mujeres candidatas de acuerdo a lo que establece este avance progresivo en el Código de la Democracia. Es la información que nosotros tenemos a esta hora de la tarde. Continúo contigo, André, con más detalles, con más información en el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Muchísimas gracias por esa información de lo que ocurre a esta hora en el Consejo Nacional Electoral. Entonces estaremos vigilantes de este cronograma que se apruebe en los próximos días. Y ahora, con el inicio de este periodo electoral, se hacen más fuertes los perfiles de futuros presidenciales. Aunque por lo pronto Guillermo Lasso, el actual presidente de la República, ya descartó que se volverá a candidatizar. En una entrevista dada al medio estadounidense The Washington Post la noche de este jueves, el presidente Guillermo Lasso ya descartó de plano una postulación en los comicios extraordinarios y, según relata el Post, tampoco le interesa quién será su sucesor. Mi objetivo no es impedir que alguien regrese a Ecuador. Así recoge este diario las palabras de Lasso en alusión al expresidente Correa. Esto deja sin cuadro al oficialismo, que aún evalúa posibilidades. Lo mismo hacen otros movimientos como la Izquierda Democrática, aunque el ex legislador Dalton Bacigalupo se perfila como una posibilidad. Mientras tanto, el socialcristianismo lo tiene más claro. Hemos pensado, por supuesto, en la figura del ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. En la bancada correísta no hay nada oficial, pero dicen: nombres de hombres
hombres y mujeres hay deseo de revolución ciudadana. Y una vez más lo demostraremos. Otras candidaturas suenan, como la del ex asambleísta Fernando Villavicencio, que ha dicho que hará binomio presidencial con el ex ministro Patricio Carrillo, mientras que el Movimiento Democracia Sí haría una alianza para candidatizar al líder indígena Yacu Pérez. Por el lado de los asambleístas también se van moviendo las fichas. Por lo pronto, el CNE ha aclarado que es factible la candidatura como legisladores de figuras que en el último periodo de gestión habían sido reelectas, como es el caso de Marcela Holguín, de la bancada de UNES, quien fue asambleísta en los años 2017 al 2021 y fue reelecta para el actual periodo, pero al no completar los 2 años podrá aspirar a los comicios extraordinarios. Lo mismo con Vilma Andrade de la Izquierda Democrática, Dayana Pazley del Partido Social Cristiano y Mauricio Zambrano y Esther Cuesta del bloque correísta. De acuerdo al calendario electoral, las candidaturas deberán estar listas hasta el 31 de mayo. Carolina Basante, Noticias 7. Y simultáneamente a los comicios, el gobierno prepara decretos ley para el envío a la Corte Constitucional. Pero ¿cuáles son los requisitos que deben tener estas propuestas de ley para que sean revisadas? En la siguiente nota le contamos. El pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la decisión que tuvo el presidente Guillermo Lasso de llamar a muerte cruzada fue rápido. Solo un día se demoraron en ratificarlo. Y en la misma línea, el gobierno espera que las siguientes decisiones que tome la Corte, pero esta vez respecto de los decretos ley que serán enviados, sea igual de ágil. ¿Qué se requiere para que entre en vigor este proyecto? Se requiere el dictamen de la Corte Constitucional que avale, y es un dictamen previo. Pero como decíamos, como se trata de un hecho inédito, incluso entendería que debe ser la propia Corte Constitucional que normativice esos procesos a nivel interno. Entonces, ¿qué deberán tener los decretos ley? Se está evaluando cada uno de los elementos que debe contener un proyecto económico urgente. Para que los ciudadanos nos escuchen, no se trata de enviar cualquier proyecto de ley. Tiene que tener relación con materia económica en aspectos sustantivos. ¿Qué significa esto? Temas de producción, temas, por ejemplo, de zonas francas, temas impositivos, es decir, de impuestos. Y por otro lado, estar debidamente justificados la urgencia. ¿Qué significa la urgencia? Que no se puede esperar hasta la instalación de la próxima Asamblea Nacional para que estos trámites puedan ser efectivamente ya canalizados. ¿Podría la Corte hacer observaciones de los proyectos ley que se propongan? La Corte Constitucional no es que va a legislar, la Corte Constitucional lo que va a hacer es observar que el decreto ejecutivo sea constitucional, y por ejemplo, tanto por la forma como por el fondo. Ahí no podrían haber modificaciones, es decir, o lo niega o lo aprueba, pero no hay, digamos, en esto se tiene que cambiar, etcétera, modificaciones. Así es, porque a quien le corresponde eso por la Constitución es a la Asamblea Nacional. Hasta el momento se ha anunciado que el siguiente decreto ley que sea enviado para su revisión a la Corte Constitucional será en torno a las zonas francas. Andrea Orbe, Noticias 7. Y esta mañana la FENOCIM brindó una rueda de prensa para expresar su postura sobre la muerte cruzada. Gary Espinosa, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, señaló que el decreto es inconstitucional, pero una vez que la Corte Constitucional se ha pronunciado, acatarán la medida. Sin embargo, anunciaron que se mantendrán en asambleas permanentes y vigilantes de las medidas que tome el gobierno en los próximos meses y exigen al Consejo Nacional Electoral que realice la convocatoria a elecciones de manera transparente. Le pedimos, le solicitamos, le exigimos al Consejo Nacional Electoral que se haga una auditoría de los centros de cómputos, de las juntas intermedias, de las juntas provinciales y de las juntas nacionales, y que haya también una reforma al reglamento de este nuevo proceso electoral en la cual también las fuerzas políticas, los actores políticos puedan mandar sus representantes a las juntas receptoras del voto, que no estén a 6 metros de donde están ejerciendo el voto, sino que estén ahí, de cerca, a 2 metros deben estar, vigilando el proceso electoral, que no sea un proceso electoral oscuro, que no sea un proceso electoral que no permita ver la transparencia, sino que haya y se ejerza la voluntad del pueblo ecuatoriano. Muy bien, y la disuelta Asamblea Nacional cerró con números rojos en aceptación popular, apenas del 6% según los expertos. Esta baja calificación tiene que ver directamente con su gestión. De los 573 proyectos de ley presentados en los 2 años, apenas el 5% se han convertido en leyes del Ecuador. La baja credibilidad de la Asamblea no es un secreto para nadie, por lo que su disolución con la muerte cruzada se ha convertido en una decisión acertada entre la opinión pública. Yo apoyo que se haya ido la Asamblea Nacional porque
perdón la expresión, era una cloaca. Que no han hecho absolutamente nada por el país. Y es que de acuerdo al Observatorio Legislativo hubo una evidente desconexión entre la agenda parlamentaria y la agenda ciudadana. Hubo semanas en las cuales la gente, el pueblo ecuatoriano estuvo marcado por violencia y la Asamblea Nacional aprobaba pues el día del bizcocho. Nosotros calculamos que este periodo legislativo votó más de 600 veces en el Pleno de la Asamblea Nacional. Un 60% quizá el Parlamento ecuatoriano se dedicó a cosas que no beneficiaban en ninguna o mediana medida a los ecuatorianos. De acuerdo a los indicadores de la gestión legislativa, las agendas parlamentarias de los dos presidentes de la Asamblea en estos 2 años se cumplieron entre el 40% en el periodo de Yori y un 69% en el periodo de Saquicela. Aquí resaltan, se dejaron temas importantes pendientes. Quedó pendiente, por ejemplo, la ley de gestión de riesgo, la ley de minería, en materia de reformas a la contratación pública para luchar contra la corrupción. Esto pudo haber estado en la agenda parlamentaria de 2023-2024, pero también esta importante normativa queda en el limbo. Además de los más de 500 proyectos de reforma y de ley que se propusieron en estos 2 años, solamente el 10% han sido aprobados por el Pleno en segundo debate y apenas el 5% se han publicado en el registro oficial, lo que deja una evidente deuda con la sociedad, a la expectativa del trabajo de la nueva legislatura, que entraría en funciones en los últimos meses de este año. Carolina Basante, Noticias 7. 12:42 y ahora les contamos que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana rechazó que la Fiscalía haya iniciado un proceso de indagación previa contra los 7 consejeros del organismo por supuestamente manipular información sobre la designación de la fiscal. Nuestro compañero Edison Saavedra está en los exteriores del Consejo de Participación para ampliarnos los detalles. Buena tarde, Edison. ¿Cómo estás, Andrea? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, como persecución política calificó el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Belvera, a que la Fiscalía haya iniciado un proceso de indagación previa en contra de los 7 consejeros del CPCCS. Recordemos que la tarde de ayer la Fiscalía acusó a este organismo de querer manipular o un intento de manipular los concursos y los documentos para los concursos y la designación de la autoridad de la Fiscalía General del Estado. Escuchemos parte de las declaraciones de Allen Belvera. Se ha iniciado un proceso de persecución a una de las funciones más importantes del Estado, a la única función del Estado que en este momento, a través de elección popular, representa a todos los ecuatorianos, como lo es el Consejo de Participación Ciudadana. Hemos recibido el día de hoy el inicio de una indagación previa en contra de los 7 consejeros, acto que es totalmente repudiable, que es totalmente innecesario y que lo único que dice en la apertura de indagación es solicitar que se entreguen las 7 acciones de personal de los consejeros y que se entregue la información del concurso de designación de la Fiscal General del Estado. Aquí está su información, señora Fiscal General del Estado. No se puede iniciar procesos penales por chismes. No se puede iniciar procesos penales por twitters o por tweets promovidos por farsantes. Es absolutamente falso, es absolutamente absurdo pretender decir que esta información se pueda alterar, borrar o de alguna forma desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando se hacen los concursos, principalmente toda la información primero está publicada en la página web institucional. Es de acceso público a toda la ciudadanía. Así es, el titular del organismo ha dicho que no había necesidad de levantar un proceso de indagación previa en contra de los 7 consejeros. Ha dicho más bien que estos documentos son públicos y están notarizados y se puede encontrar fácilmente en el sistema digital del Ministerio de Telecomunicaciones. También durante la rueda de prensa exhibió los documentos en la mesa donde él estaba, exhibió los documentos que él ha dicho que son públicos, por lo que obviamente califica esto como una persecución política. Eso es todo lo que podemos informar desde aquí, desde los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana. Andrea, tú tienes más información en estudios. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Edison. Muy buenas tardes. Y ahora vamos a cambiar de tema.
de hoy, 19 de mayo, los familiares de María Belén Bernal, la abogada que fue encontrada sin vida en los exteriores de la escuela de policía, esperaban que se dicte una sentencia en contra de Germán Cáceres, el principal sospechoso de su muerte. Sin embargo, la diligencia fue suspendida tras la ausencia de la defensa del ex policía. Manuela Bedón nos tiene un informe al respecto. ¿Cómo estás, Andrea, amigos televidentes? Y con esta música de fondo nosotros nos encontramos desde el Complejo Judicial Norte, en donde el día de hoy se daban los alegatos finales en el caso de María Belén Bernal. La defensa de Germán Cáceres no se presentó, incluso estuvieron esperándoles por 40 minutos, viendo si es que se presentaban, si es que daban alguna justificación por el atraso que se presentó. Sin embargo, no lo hicieron. Por este motivo tuvieron que suspender el día de hoy el alegato final para hacer un recuento de lo que se hizo durante los 3 días de audiencia de juzgamiento. La madre de María Belén nos dio algunas palabras y se encuentra en este momento aquí con toda la gente recibiendo el apoyo, recibiendo sus fuerzas para poder finalmente terminar con este caso. Vamos a preguntarle a Eli cómo se siente. Eli, a pesar de que hayan suspendido el día de hoy, dígame, ¿cómo se siente? ¿Qué siente? ¿Qué espera para el día jueves, que se va a reinstalar la audiencia ya para tener el alegato final y finalmente una sentencia? 22 años para Camacho y 34 para Cáceres. Eso es lo que pido, que se haga justicia y que ya basta tanta opresión. Ahí están todos los policías retirados tratando de agredir a las mujeres. O sea, eso no va a cambiar nunca. Ellos son agresores, ellos son narcisistas. Y ahora, ¿cómo se siente tener tanto apoyo de todas las madres que han sido víctimas como usted y ver las fotografías de todas esas mujeres que lastimosamente han perdido la vida en manos de hombres femicidas? Es el dolor que nos une, es el dolor, es la angustia, es la necesidad de justicia. Estamos de la mano y ahora cuando una mujer grita, el Estado tiene que escucharnos. Muchas gracias, Eli. Así es, amigos, como pueden observar, hay un montón de gente aquí congregada dando su apoyo justamente, no solamente a Otavalo, pero también a todas las madres y a las víctimas de femicidio. Les quiero compartir un poco de las palabras que dio el abogado justamente de Elizabeth Otavalo, Jesús López, tras la suspensión de la audiencia. Escuchemos. Sí, que la reinstalación de la presente audiencia ya se ha dispuesto para el día 25 de mayo a las 14:30. Es dilatar la audiencia. No sabemos realmente cuál es la finalidad de dilatar la audiencia. Todos teníamos conocimiento que la reinstalación iba a ser a las 8 de la mañana. El tribunal, siendo bastante flexible, ha esperado 40 minutos sobre esa hora para ver si los abogados llegan, presentan alguna justificación, pero lo raro es que ninguno de los 4 abogados realmente ha presentado justificativos para esto. La judicatura deberá determinar si es que tienen justificativo los abogados para no haber asistido a esta audiencia, y en caso de no tenerlos, pues en el Código Orgánico de la Función Judicial se prevén algunas amonestaciones que pueden ser inclusive la suspensión del ejercicio profesional hasta por un máximo de 6 meses. El Tribunal Penal ha dispuesto que se sancione a cada uno de los abogados del señor Cáceres con la multa de 2 salarios básicos unificados, y también dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura a fin de que sean sancionados administrativamente por esta falta. Como pudieron escuchar, amigos televidentes, al abogado de Elizabeth Otavalo, los abogados de Cáceres van a recibir una sanción económica de 2 salarios básicos por haberse ausentado sin ninguna justificación el día de hoy al alegato que era ya final. Como pudieron escuchar, de igual manera, el día jueves 25 de mayo se va a reinstalar a las 2 de la tarde y este día mismo podríamos conocer ya la sentencia final tanto para Cáceres como para Camacho. Esa es la información que tenemos para el momento. Les invitamos a estar pendientes de nuestro noticiero estelar para que puedan conocer una nota más completa de lo que sucedió el día de hoy. Volvemos a estudios con más información. Muchísimas gracias, Manuela Bedón, ella también desde el norte de la capital. Y hoy todos ya sentimos una ligera llovizna en Quito, y para conocer cómo estará el clima en los próximos días, ponga atención porque nuestra compañera Olga Velasco se trasladó hasta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ubicado en el norte de la capital. Olga, cuéntanos qué noticias nos tienes desde ahí.
Andrea y amigos televidentes, buenas tardes. Pues hoy no les tengo tan buenas noticias, pues iniciaron las lluvias en la capital y en parte del país, condición que se replicará hasta el viernes 26 de mayo. Según vemos en el mapa satelital del INAMI, toda esta zona que se encuentra con nubosidad tiene actualmente presencia de lluvias. Para que nos explique más al respecto, nos encontramos con Cristina Argotti, técnica del INAMI. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente tenemos el callejón interandino y la Amazonía con cielos parcial nublados cambiando a nublado y tenemos la presencia de lluvias y lloviznas. La zona norte de la región amazónica está atravesando eventos intensos de mayor convección. Hay que recordar que actualmente está activa la advertencia número 25 que tiene vigencia del 18 de mayo al 26 de mayo, donde se indican las zonas que van a ser afectadas con nivel medio y nivel alto. La zona de mayor afectación será la región interna del litoral. Cabe recalcar que las estribaciones de Cordillera Occidental también serán zonas afectadas por eventos de lluvias y tormentas. Bueno, podemos observar entonces, según este mapa, donde habrá mayor presencia de lluvias es en esta zona de color naranja. Están las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, la parte interna de Guayas, El Oro. Cuéntanos un poquito al respecto. ¿Qué es lo que va a pasar y la diferencia entre un nivel medio y un nivel alto? Sí, el nivel alto tenemos precipitaciones de mayor intensidad. Hay que recalcar que no serán tan intensas como lo que atravesamos meses pasados, pero hay que estar atentos porque también existe la probabilidad de que existan tormentas eléctricas por horas de la tarde y noche. Y para la zona media, en este caso, menor intensidad de lluvias, pero ¿cuáles son las recomendaciones? Sí, las recomendaciones, hay que recalcar que en la mañana tendremos radiación ultravioleta alta, por lo que se recomienda usar bloqueador solar. Sin embargo, en horas de la tarde, la presencia de lluvia estará vigente en casi la mayoría del país. Hay que recalcar que salir con paraguas también para evitar cualquier percance. Perfecto, muchísimas gracias, Cristina. Ahí están las recomendaciones efectuadas por Cristina Argotti, técnica del INAMI. Ya empezó la presencia de lluvias nuevamente, no con la misma intensidad como las habíamos visto. Así que prestemos atención, no se olviden de usar el bloqueador solar en las mañanas para los rayos UV y también portar una chaqueta y también un paraguas. Andrea, con esta importante información retornamos contigo en estudios con más. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Olgi. Así que ya lo saben, este fin de semana al parecer habrá lluvias. Con esto nosotros nos vamos de una pausa, amigos, pero quédense porque hay información de última hora. Muchísimas gracias por continuar en nuestra sintonía y ahora es momento de conectarnos con la redacción de diario El Telégrafo. Coralia Pérez ya se encuentra lista para darnos la actualización de notas a esta hora. Cora, buenas tardes. Hace poquísimas horas hubo bastante movimiento en el recolector de basura de Zambisa en Quito. Cuéntanos a qué se debía. ¿Qué tal, André? Muy buenas tardes y buenas tardes a nuestros amigos televidentes. Así es, les contamos que un cadáver fue encontrado en el recolector de basura en Zambisa, esto es en el norte de Quito. El cuerpo fue trasladado a medicina legal y se realizan las pericias correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido, además las autoridades no han informado de más detalles al respecto, por lo que nosotros estaremos muy atentos para llevarles esta información. Vamos a cambiar de tema y les contamos ahora que el volcán Merapi, ubicado en Java, esto es en Indonesia, entró en erupción esta semana. Sorprendió que en un solo día expulsó lava en 24 ocasiones, dejando imágenes impresionantes que vemos en pantalla y que muestran, por supuesto, el poder de la naturaleza. Recuerde que puede revisar esta y más noticias que ocurren minuto a minuto en Ecuador y en el mundo en nuestra página web www.telegrafo.com.es. Con estas noticias, Andrea, volvemos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Cora. Muchísimas gracias por esa información.